Estoy muy orgulloso de haber trabajado para el gobierno de la presidenta Bachelet y ella sabe que va a contar siempre con mi lealtad y con mi compromiso. Buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos. Qué día el de hoy y qué semana, en verdad, la desatada desde el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet de que en 72 horas designaría a un nuevo gabinete. Al final pasaron 107 horas, pero lo cierto es que se designó al gabinete a las 9 de la mañana de hoy con cambios profundos. Nunca, desde 1990, un presidente había cambiado su equipo político completo. A los 3 ministros de la moneda y al ministro de Hacienda en un solo cambio de gabinete ocurrió por primera vez hoy, dando cuenta de la profundidad de la crisis en que estaba envuelto el gobierno y la política en general, y también de las soluciones drásticas que aplicó hoy la presidenta Bachelet. Vamos a estar conversando de todo ello con nuestros panelistas, pero partimos, como siempre, con una tradición del programa, la elección de la frase de la semana, la frase más llamativa, la más destacada, de la que más nos vamos a acordar cuando termine este año. Y partimos por un hecho, bueno, totalmente inédito. El miércoles en la noche, en entrevista con Mario Kreuzberger, la presidenta Michelle Bachelet anuncia en vivo y en directo que hay nuevo gabinete. Voy a contarle algo. Yo hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los ministros. Y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión quiénes se quedan y quiénes se van. Ahí está la frase de Bachelet, que marcó probablemente un antes y un después también en términos de comunicación política, con esa forma de dar a conocer el cambio. Las demás frases son de hoy. Una de ellas, de Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista. Le preguntaron por la salida del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Se sabía que Andrade era público partidario de que Peñailillo se fuera. Esto dijo el presidente del PS. A mí siempre me escuchan. Cuando no me escuchan en privado, me escuchan en público, como usted se ha dado cuenta. ¿Cierto? Esa es la frase del presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, bastante fuerte. Rodrigo Peñailillo se va de la moneda, se retira del gobierno después de un año como ministro del Interior, pero además casi una década como mano derecha de la presidenta Bachelet. Estas son las palabras al cierre de la gestión de Peñailillo como ministro del Interior. Ustedes saben, yo he trabajado con la presidenta muchos años, en distintos lugares, más de 10 años. Quiero agradecer la confianza depositada por la presidenta en mí. Y de verdad, de corazón, el mayor de los éxitos en el cumplimiento del programa de gobierno. Y quien lo reemplaza es Jorge Burgos, el nuevo ministro del Interior, que dijo poco pero fue significativo. Ocupó varios verbos: oír, dialogar, conversar. Algunas de las cosas con las que Burgos marcó su primera intervención como nuevo jefe de gabinete. Yo creo que este país necesita ministros que escuchemos, que dialoguemos, que tomemos decisiones, y este es un momento de conversar, de oír. Ya vendrá el momento de las respuestas, ojalá lo más certeras posible. Bachelet, Andrade, Peñailillo y Burgos, los 4 candidatos a la frase de la semana, temas que comenzamos a conversar con nuestros panelistas: Laura Albornoz, Enrique Larraín, Alberto Mayol y Francisco Covarrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias. Alberto, ¿cuál es tu frase de la semana? Mira, voy a elegir una que no me parece de las más interesantes, evidentemente la frase desde el punto de vista de lo que significó la escena de Michelle Bachelet diciendo que daba 72 horas a sí misma para poder tomar las decisiones respecto a todo el gabinete. Es muy relevante, pero creo que hay una señal de futuro muy clara, y preocupante a mi juicio, pero muy clara, de parte de Burgos. Y es que si acaso las reformas fueron lentos durante todo este proceso en llamar al diálogo, a buscar consenso, van a ir más lentos. Que es una cosa que tiene muy contento a varios en el mundo político, de los sectores más conservadores, y por tanto me parece que es muy importante, porque efectivamente eso es la primera señal del rumbo que toma el gobierno de aquí en adelante, que es lo que más nos debería importar. Obviamente quiero hacer simplemente una mención, no a la frase específica, sino que a toda la locución de Rodrigo Peñailillo, que fue muy interesante, me puso lo más interesante de todas las declaraciones del día, pero ya tendremos tiempo de entrar más en detalle sobre eso. Pero me parece que la de Burgos marca una línea
que creo que marca el triunfo de la vieja escuela, la vieja guardia respecto a la nueva. Francisco. Bueno, yo suscribo mucho de lo que se ha dicho durante el día. La verdad es que se ha dicho que pasó la retroexcavadora por la nueva mayoría, se ha dicho de que triunfó la concertación. Yo creo que además, junto con el triunfo de la concertación, lo que hemos visto es la vuelta a la tecnocracia, algo que fue muy mal visto por muchos sectores al inicio de este gobierno, y la llegada a Hacienda de Rodrigo Valdés no es más que la vuelta a la tecnocracia, que yo creo que en el fondo es volver esto al esquema del primer gobierno de Bachelet, donde la dupla Velasco-Perelloma, digamos, se parece mucho a la dupla Valdés-Burgos. Con lo cual, creo que, de cierta forma, la mejor frase que uno podría recurrir aquí es parafraseando a Serrat y decir que la nueva mayoría parece estar muerta y enterrada. ¿Y con cuál de las 4 frases te quedas? Yo me quedo con las 4 frases, porque en el fondo, pero fundamentalmente con la frase de Burgos, porque en el fondo es lo que refleja lo que te estoy diciendo, okay. Que en el fondo la nueva mayoría parece haber llegado, por lo menos como la conocimos, a su término. Laura. A mí, como frase de la semana, la verdad que yo diría que la más nefasta es la de Osvaldo Andrade. Constituye un acto de matonería política, decir, a mí me escuchan o en privado o en público. Esto es lo que yo no quiero escuchar en política, y me sorprende viniendo de él y siendo una persona dialogante. Yo creo que uno tiene que hacerse el examen del azúcar de cuando en cuando, y yo creo que él francamente está con el azúcar alto. Porque no es la primera intervención, yo se lo había advertido la semana pasada de que es necesario tomar pausa. Entonces me parece una actitud innecesaria, agresiva. Al contrario, Censu sí me parecen todo el relato de Rodrigo Peñailillo, una persona a quien estimo y quiero mucho, y que dejó su cargo con palabras y con actitudes de hombre correcto, de un político con futuro, que habló y dijo del lugar de donde yo vengo. Y eso tiene que ver con el origen de fuerza con el cual yo me siento absolutamente interpretada. Todo su discurso me interpreta, y me gustó cómo salió, como lo hizo él, como lo hizo Álvaro Elizalde. Son personas de Estado que actuaron correctamente, y es lo que corresponde. La ministra Fernanda Villegas igual. Yo creo que en esto fue una transición de un gabinete a otro muy, muy pasiva. Yo el tema de la tecnocracia no me lo compro relativamente, estuvimos lleno de tecnócratas, lo dejamos para después, muy bien, pero en resumen, yo creo que por frase, por mala, la frase de Osvaldo Andrade. No. Yo, una mención honrosa a la presidenta Bachelet. Yo espero que sea la primera y la última vez que un presidente, digamos, o presidenta haga un anuncio en un programa de televisión de esa naturaleza y que se vuelva a la forma republicana. Creo efectivamente que Osvaldo Andrade, no sé si es azúcar, pero algo le pasa. Mi impresión es que como se está yendo el PS, quiere salir, digamos, con altisonancia. Esa es mi lectura. Pero bueno, me voy a quedar con la frase de Peñailillo, porque tengo la impresión que lo más significativo del día de hoy es que hay algo que muere, hay algo que termina, hay un proceso que se llamó Nueva Mayoría que llega a su fin, y creo que Rodrigo Peñailillo de alguna manera es el niño símbolo de ese proceso. Efectivamente, Burgos es la vuelta de la concertación, y eso habla de alguna manera, aunque sea paradójico, más bien de lo que viene a continuación. Pero respecto de lo que estamos viendo y analizando en las últimas horas, creo que las frases de Rodrigo Peñailillo, y no particularmente sobre el tema de la meritocracia, creo que eso no fue lo que fracasó hoy. Lo que fracasó más bien fue un proyecto, una cierta lógica refundacional, y en las palabras de Peñailillo creo que están bien reflejadas. Ahí están las votaciones. Ustedes, como siempre, son los que deciden cuál es la frase de la semana. Aquí hemos visto expresado de dos maneras por Francisco y por Hernán esto de la muerte de la nueva mayoría. ¿Murió hoy la nueva mayoría, Alberto? Sí, yo creo que sin duda fue un aborto antes de la ley de aborto. Ilegal, por tanto, podrían pasarlo por los tribunales, pero fue brutal, porque la nueva mayoría no había terminado de nacer, porque la nueva mayoría tenía que, y por eso es interesante que cuando se supuestamente muere la concertación, haya habido muchos que hayan decidido no enterrarla, sino que simplemente congelarla, porque efectivamente lo que hemos visto es la emergencia post-campaña. La nueva mayoría sirvió como un gran relato de elecciones, pero apenas acabaron las elecciones, volvieron a buscar lo suyo y a tratar de estructurar una lógica que además no tiene ninguna posibilidad de futuro. Lo más llamativo, a mi juicio, es que esto no tiene posibilidad de funcionar, porque Michelle Bachelet ya le pasó la vez pasada. Esta vez tomó la precaución de convocar a gente de ella, del núcleo más duro de ella,
no le permitieron dejar a Javiera Blanco en su primer gabinete, pero más o menos tuvo el gabinete a su merced. Sin embargo, ahora saca directamente, ni siquiera los deja refugiados en algún lugar, ni trae gente más cercana, los saca completamente a los 3 hombres que estaban más cerca de ella en la campaña, los deja en descampado, da una señal pésima respecto a los que quieran trabajar con ella como proyecto más bien del núcleo bacheletista, da una señal espantosa en ese sentido. Y la verdad es que la situación de Peñalillo, y yo ahí discrepo mucho con lo que dijo Peñalillo, o sea, desde el punto de vista de cuál es el trasfondo. Peñalillo, primero, habla de la lealtad. De donde yo vengo, dice, hay lealtad. Estaba diciendo claramente que aquí no hubo lealtad. Dice luego, ya, en el poco tiempo que yo estuve, hice 3 cosas que en 25 años nadie hizo. Y luego dice, y ahora les toca por hacer 3 cosas harto grandes, y a ver si las hacen. No es precisamente la frase más anodina, irrelevante, ni nada por el estilo. Es también un emplazamiento. Él dice, a ver, momentito, ojo, que esto que tanto critican, nosotros hicimos lo que estaba en el programa. Tú eres un intérprete abusivo, de las palabras, te estás interpretando de una manera... ¿Sabes? Se conoce como una técnica que se llama análisis de discurso. No, pero también se conoce como interpretación grandilocuente, porque tú te estás dando sentido a la palabra, Rodrigo. Pero Laura, veamos lo que dice Alberto. ¿Es esto la muerte de la nueva mayoría? ¿Se acaba la idea o la organización de alguna manera creada en torno al bacheletismo? ¿Pero por qué se hace esa afirmación si lo que tú tienes, en definitiva, es un cambio de gabinete tal como se había esperado, con una presidenta que coloca en cargo, entre comillas, relevante a quienes pueden negociar con el Parlamento, donde están señaladas las principales reformas que se vienen para futuro? Lo que está poniendo son 3 personas que fueron ex parlamentarios para facilitar el diálogo con el Parlamento y justamente sacar reformas, entre ellas la del proceso constituyente que se viene para adelante, la reforma educacional que no se está adelante. Feliz de la vida. Hay que hacerlo porque ella también había dicho que los que integraran el gabinete de ahora tienen que ser personas 100% comprometidas con el programa. Y yo lo vi en defensa, pero lo vi muy cómodo Jorge Burgos. De no haber estado cómodo, se hubiese ido para otro cargo. A ver, Francisco, porque el programa sigue tal cual, y la presidenta habló del programa también hoy día, que el programa hay que mantenerlo. ¿Se puede decir que se murió la nueva mayoría? Sí, yo digo que se murió la nueva mayoría y no solo está muerta, está enterrada. Ahora, ¿eso significa que hay que reflotar la antigua concertación? Yo supongo que no. O sea, lo que corresponde es, en el fondo, lo que en España se está hablando, lo que pasó un poco en Inglaterra, del cambio sensato. Si lo que pasa es que la nueva mayoría, a mi juicio, reflejaba un cambio que tenía bastante de insensatez. Yo sé que podemos discrepar aquí respecto a ese punto, pero yo creo que al mismo tiempo que a sectores de la derecha, sectores conservadores, el empresariado esté descorchando champaña, me parece también míope, porque yo creo que la sociedad chilena no está para contener todos los cambios, no está para decir aquí por fin se acabó todo lo que venía en el programa. No, yo creo que muchas de las cosas que decía el programa son razonables. La Constitución hay que modificarla, pero sin embargo, empezar a levantar quimeras de asambleas constituyentes o de utopías colectivas, creo yo que eso murió. Y por lo tanto, lo que corresponde ahora es no volver a la antigua concertación, sino que supongo yo que será una especie de tesis hegeliana, digamos, que de dos antítesis surgirá una nueva se podría pensar, Hernán, que aquí lo que hay es el mismo programa, pero con gente tal vez más experimentada, que pueda ser más hábil, digamos, a la hora de lograr lo que tal vez otros no pudieron hacer? No, tengo la impresión de que las características de este cambio hablan de un cambio de ruta súper profundo y una vuelta a una visión de la política respecto a cómo la concertación la entendió. Creo que el cambio más evidente es un Jorge Burgos, ¿cierto? Que viene a ponerle moderación, que viene a escuchar, que viene a dialogar y que de alguna manera, más allá de imponer las mayorías y la retroexcavadora propia de la nueva mayoría, más bien viene a rescatar el espíritu de los consensos. Esas son las primeras declaraciones que él hace. ¿Qué pasa en Hacienda? En Hacienda hay un perfil que evidentemente vuelve a priorizar el crecimiento y la recuperación de las confianzas con el sector privado. También muy característico de la concertación. Hay una nueva agenda, producto de la crisis de financiamiento de la política, que van a que hacerse cargo, ¿cierto?, este nuevo gobierno. Y de alguna manera, todas las señales, el haber puesto a 2 comunistas, digamos, de alguna manera dejar tranquilo a ese factor que evidentemente tensiona a la hoy nueva concertación, sería que buscarle un nombre, hacen bastante evidente que
lo mejor de la Constitución está de vuelta y la nueva mayoría como proyecto refundacional, modelo alternativo, se acabó. Nueva mayoría, ¿cómo le estamos buscando Nueva nombre? concertación. Nueva mayoría concertacionista. Una concentración minoritaria. No, pero fíjate que el ver, no, sinceramente a mí me pasa que yo siento que aquí yo si tuviera algo que decir, porque tengo que decirlo, no puedo evitarlo, es claramente a mí yo pienso que se podría haber hecho un mejor esfuerzo en colocar mujeres y claramente el no tener mujeres en el comité político, a mí me pasan cosas con eso. Yo entiendo que siempre es una dificultad que los partidos políticos, encontrar personas que los partidos promuevan para esos cargos, pero a mí me parece que el haber colocado a 3 ex parlamentarios, insisto, como tan renombrados y reconocidos por todos los sectores, como Burgos, Díaz, Insunza, es un plus que le añade un mejor diálogo con el Parlamento y también con los partidos políticos. Me parece, desde ese punto de vista, una estrategia interesante. Ahora, respecto a la tecnocracia, solamente un punto. Recién hablamos de que la llegada de Valdés a Hacienda es una señal de tecnocracia. A mí me parece que el ministro Arena tenía suficientes diplomas para colgar en su pared que hablaban de su expertise técnica y que en él primó otro tipo de factores que no logró enganchar con el sector empresarial, que a lo mejor la misma reforma tributaria desalentó su actitud y vemos esta intervención. Pero si yo quiero hacer un solo diagnóstico, a mí me preocupa, yo no sé si negativo o no, pero esta suerte que antes a lo mejor lo jugaban un poco, o en otras épocas lo jugaban los militares, determinados sectores, y el empresariado juega un rol será ante la ausencia de la oposición, ¿no? Muy preponderante a la hora de marcar hitos frente a un hecho político. Están saliendo ramitas verdes, no estábamos de acuerdo con la reforma tributaria, no nos parece la Asamblea Constituyente. A mí me parece que los empresarios están ejerciendo un rol que los aleja mucho de lo que uno espera que haga el sector empresarial, y que se aleja mucho este empresariado más duro, este empresariado poco dialogante, este empresariado poco que tiene además una yaya porque no ha respondido. Yaya se dice cuando tiene heridas, ¿no? Cuando no ha respondido de estos errores del caso Penta, de los fraudes en materia tributaria. ¿Con qué moral viene a exigirnos a la clase política una conducta que debiese ser recíproca, ¿no? De diálogo recíproco. ¿Francisco? No, yo creo que el empresariado siempre ha querido influir y en el pasado influyó mucho más de lo que ha podido influir ahora. Y yo creo que el empresariado hoy no tiene ningún poder frente a una nueva mayoría mayoritaria. Ahora, lo que pasa es que yo creo que el ministro Arena tuvo un problema de gestión relevante. O sea, hoy los números de la economía son relevantes y eso no se le puede atribuir a poco menos que un boicot de los empresarios. Esa es la realidad de la calle. Y sin embargo, creo que la llegada de Valdés, en el fondo, lo que hace es volver a los números y dejar un poco la política, que curiosamente Arena era su expertise, era por lo cual todo el mundo decía lo va a hacer bien, y sin embargo tampoco mostró habilidad política. Entonces, tuvo un doble problema. ¿Crees que vuelve la tecnocracia efectivamente, Alberto? No, yo creo que no hay ninguna posibilidad de aquello. Por eso digo, esto es un fenómeno muy típico de las crisis, que la gente se afirma en el pasado, y es una forma también de morir, porque aquí se habla mucho del diálogo. ¿El diálogo con quién? Si el diálogo que tienen que hacer hoy día la élite política, que tienen a los partidos con el 3% de apoyo, nota al pie, los partidos hacen este gabinete, resulta que tienen el 3% de apoyo. Bueno, esos partidos tienen que ir a buscar gente afuera, ¿ya? Y resulta que ese diálogo no se está haciendo. Y cuando dicen que la Asamblea Constituyente es como una especie de enfermedad, digamos, ¿ya? Habrá que recordarles que la Asamblea Constituyente fue lo que le dio una utopía colectiva, qué asco, digamos, qué horror. Pero bueno, la cosa es que las asambleas constituyentes se fundamentan en el origen de la modernidad en política. O sea, es el fundamento último de la democracia moderna. Entonces, estamos hablando de que aquí el nivel de exasperación con un proyecto que tiene una lógica obvia. Hay un problema de legitimidad. ¿Dónde vas a ir a buscar la legitimidad? A la ciudadanía, no puedes buscarla en otro lado. Creer que este golpe de efecto va a tener la legitimidad que está buscando el sistema político es absurdo. Yo creo que mirado desde otro lado, por ejemplo, Jorge Insunza, el nuevo secretario general de la presidencia, él había afirmado, había llamado incluso a movilizarse, a manifestarse por la Asamblea Constituyente. Bueno, pero tendrá que alinearse con lo que el programa y lo que el gobierno está trabajando. El gobierno nunca ha estado trabajando, si bien... Pero no mantiene estas dos líneas un poco, poner a un conservador como Burgos y alguien establece otra línea como Insunza. Sabemos, porque Burgos es un partido, donde la Asamblea Constituyente está en sus bases programáticas, recuérdalo, aunque a uno no les guste o no, y tú los clasifiques muy bien, porque en eso eres muy experto en determinados grupos, tiene la Asamblea Constituyente en sus bases programáticas. Bueno, pero resulta que el gobierno ha dicho claramente que va a llamar a cabildos, que va a llamar a diálogos, pero nunca
ha dicho que esos diálogos van a ser concurrentes para poder generar un vínculo con la decisión última. Por tanto, evidentemente me parece que no hay asamblea. Yo creo que el asunto es bastante claro. Aquí lo que ha pasado es que triunfó un diseño muy bien hecho de los sectores conservadores, muy bien hecho, tras bambalinas, sin ninguna luz, que se fue diseñando toda esta idea de que la nueva mayoría era un proyecto más bien electoral, un proyecto que tenía un programa de gobierno elusivo, un proyecto que se define como un contrato de arriendo según Gutenberg Martínez, que tiene fecha de caducidad y que además no necesariamente obliga a generar una conservación de dicho contrato. Todo eso, ese grupo, el grupo más conservador, es el que ha triunfado, y Michelle Bachelet es la gran derrotada. Michelle Bachelet queda con una debilidad enorme, y lo que hizo raya con la locura. O sea, cómo saca todo la gente, parece que decir toda la eso gente que ha trabajado, toda la gente que le dio el apoyo a ella, toda la gente que le dio la lealtad a ella, que construye su núcleo duro. No hay ningún político en el mundo que haga eso. No existe político en el mundo que vaya y diga, saquen a los leales, ¿ya?, y traigan a los que me hicieron imposible las reformas. Es la locura máxima. Perdóname. Hay que hacer un contrapunto, que creo que hay un punto en lo que dice Alfredo, Alberto Mayor. Yo creo que la presidenta demostró gran pragmatismo. Y así como hizo un cambio de personas, efectivamente, que tienen un sello distinto, más concentracionista que propio de la nueva mayoría, efectivamente no son amigos que le hayan acompañado cercanamente en los últimos años y por tanto parte de su círculo más íntimo. Hay una decisión política de la presidenta de entregar poder. Jorge Burgos es la mejor demostración de eso. Lo propio ocurre con Hacienda, donde no es precisamente ni parecido a la relación que tenía con Arenas, la propia presidenta. Por lo tanto, hay un pragmatismo propio de una presidenta que veía los números y veía una cierta realidad, Alberto, porque, ojo, ¿cuál es la realidad? Que las reformas que se hicieron en el primer año gozan de muy mala salud. Pero si esto es una crisis de la que el gobierno se importó, si esto es una locura, si no puede ser. Y quiero llegar al tema de la legitimidad, porque en eso sí estoy de acuerdo contigo. Este cambio de gabinete no va a arreglar el problema de la legitimidad que tiene el sistema político y la presidenta en materia de credibilidad y confianza frente a la ciudadanía. Lo hemos hablado antes, creo que eso sigue en pie. Y eso es una demanda para el nuevo gabinete y en general para todos los sectores. Pero aquí, efectivamente, respecto al punto anterior, la presidenta operó con pragmatismo, sacó a los cercanos y más leales y hizo un diseño político para mantener un nuevo equilibrio y recuperar de alguna manera un gobierno que había perdido todo rumbo. Sí, yo encuentro, como dice Hernán, que si tú asemejas a locura con osadía, si es un acto osado. No. Pero yo no creo que es locura. Va a ser inteligente. Yo no creo que sea una locura esta actitud pragmática de sacar efectivamente a las personas, como dice Hernán, más cercanas, y tomar la opción de poner aquí a personas que efectivamente puedan abrir espacios como Valdés, fomentar el diálogo, y el diálogo no significa necesariamente retroceso, porque uno podría pensar, yo cuando reviso la historia de Jorge Burgos no necesariamente pienso en un hombre que sea opositor a las transformaciones, es un hombre que apoyó reformas importantes en Chile, fue parte importante diputado durante los 20 tantos años de la concertación. 8 años fue. Bueno, 8, pero tuvo un rol importante porque fue su secretario del Interior, ¿no? Y fue jefe de gabinete en el primer periodo con Kraus, o sea, conoce desde dentro cómo funciona toda esta máquina y los procesos que han llevado, los procesos que de cambio mal o bien se cortaron, por dentro no transformadores. Habrá que decir. Sí, pero lo que estoy diciendo yo es que tú lo tenías en tu gabinete y ella lo que hace es trasladarlo de defensa a interior en una apuesta por remodelar un equipo, como dice Hernán, que era de su absoluta confianza, a uno que parece ser más lejano, pero que efectivamente intenta este propósito de recuperar esta credibilidad y también recuperar el rumbo en lo que tiene que ver con las encuestas y también el avance de las reformas tributarias. Muy simple. Aquí la democracia cristiana, parte importante de ella, se dedicó a aletargar el proceso de reformas, a decir, mire, hay que ver esto, hay que tener cuidado, no hay que pisar los huevos, esta cosa hay que hacerla lento. Todo ese proceso generó mucha incertidumbre y todo eso generó muchos problemas. Ese mismo partido, que resulta que puso bastantes trabas al proceso, resulta que no se lleva ninguna de las víctimas. Y todo lo contrario, incluso un ministro que está impugnado por 2 casos, no por uno, ¿ya?, que era como uno de los hombres fijos que iba a salir sí o sí, no sale. Y sale Elizalde, que estaba mirando su computador pensando que seguramente él no tenía ni arte ni parte en todos estos problemas. Sale Elizalde, porque tú Arena estaba habilitado a hacer la reforma tributaria, ya Peñalillo estaba habilitado por el último caso con Martelli. Ok,
Ya, pero Elizalde, ¿qué le tocaba? ¿Y por qué entonces Undurraga no? ¿Por qué la ADC queda más fuerte, siendo que es un partido que objetivamente ha estado más bien en contra, en gran medida, pero de todo el ciclo de proceso? y tiene el apoyo que tiene en el Senado y la Cámara de Diputados. Tú no puedes desconocer efectivamente el apoyo en el Parlamento, la necesidad pero tú vas a construir un de ese proyecto partido político, se llama Nueva Mayoría, con el cual ellos no están de acuerdo. En el proyecto colectivo, Por favor. esos votos son necesarios y lo han sido en la aprobación de todas las reformas que se han realizado y de la cual hablaba el ministro Peñailillo hasta el 31 de enero. Entonces tú no podrías prescindir de ese partido político a la hora de renovar Pero tú no llamas a lo que te espacios para el otro lado, por favor. ¿Cómo lo no, vas a llamar? esa impresión de Don Iyar no. Sí. Aquí fracasó el proyecto de la mayoría, fracasaron sus reformas, fracasaron cómo se llevaba adelante la negociación en el Parlamento, por eso causaba más de mala salud, y la última crisis política terminó de echar abajo todo. O sea, yo creo que las diferencias que ustedes tienen respecto de la DC, el rol que jugaron de hacer más lenta la reforma, creo que no se hace cargo de un problema mucho más estructural. Un equipo político que llevó a la deriva un proyecto que, no tengamos mala memoria, hace un año había arrasado las elecciones, que tenía mayoría en el Congreso, que logró aprobar su reforma exitosamente en su primer año, que se fueron en enero de vacaciones, pero bailando. Y hoy día, un mes después, estamos viendo la vuelta de la concertación. La reforma. Bueno, yo estoy de acuerdo con Alberto en una cosa, que la ADC es la gran ganadora de esto. Sin duda que es la gran ganadora porque no sufrió nada y ganó mucho. Ahora, donde sí estoy muy en desacuerdo es que obviamente los cambios tuvo que hacerlo Bachelet por la calle. Y lo digo irónicamente, por la calle, porque la calle no salió a la Alameda, sino que salió a Dimarca, a la encuesta CEPA, a Plaza Pública. Es decir, la calle procesada a través de las encuestas fue la que terminó llevando a esta situación. ¿Cuál era la alternativa que tenía Bachelet? Bueno, meter al gobierno al búnker, digamos, y no sé, atrincherarse adentro de un búnker para esto. La realidad, la fuerza de las circunstancias... Piñera no lo hizo, Piñera sí lo hizo. Piñera hizo un cambio trascendental en el momento cuando saca a Ana von Baer y después cuando saca gratuita. ¿Qué fue lo que hizo? Usando la calle, usando las encuestas, usando las calles llenas. En ese minuto trajo a los políticos. ¿Qué fue lo que hizo? Sacó a Hespeter y lo mantuvo en el gobierno y sacó a su mejor amigo y trajo a su primo hermano. Se proveyó de alguien aún más cercano. Eso fue lo que hizo Piñera. Sí, pero tenía un cambio bien radical en la forma de conducción, ¿cierto? Uno era un capital político mucho mayor que el otro. Y yo creo, una cosa más, es decir, que creo que esta discusión interesante entre Laura y Alberto es lo que vamos a ver en los próximos 3 años. Porque hoy vamos a ver una nueva mayoría, creo yo, o una nueva concertación. Yo me quedo con ese lema, digamos. Me gustó el nombre. Yo creo que vamos a tener una nueva mayoría, nueva concertación, o como se llame, muy tensionada internamente. Creo que se acabó la paz al interior de la mayoría. Ahora se acabó la guerra. Esta guerra ya venía hace rato. Lo que pasa es que era sorda. Lo que pasa es que ahora ya ganó. No. En todo el proceso de investigación que yo hice para mi libro, que tú de hecho lo conoces, en ese libro yo llego a la conclusión de que sencillamente ya ganaron, en ese momento que hago la investigación, ya ganaron los conservadores. ¿Pero qué podía hacer Bachelet con 27% de apoyo, 28% de apoyo? No es el punto. Una economía que está realmente en una situación compleja. Mira, cuando la economía en situación compleja era algo que venía dado, o sea, eso era un dato. ¿Ya? Toda esta idea de que los indicadores estaban bien, pero lo que pasa es que fue una mala gestión del gobierno es falso. El cobre estaba en 3,6 y está en 2,8. O sea, de verdad, país minero al 20%, este país vive de eso. Así que ese era un factor económico importante. Michelle Bachelet tenía todo por hacer por delante porque ella lo que quería hacer este gobierno y el anterior era su proyecto político. Y no lo hizo, lo dejó de lado y se quedó para la historia con solo 2 cosas. La mujer presidenta y 2 veces en el gobierno. Ya está, se acabó, no hay más apellido. Vamos a la pausa, volvemos con más. Estos Ciudadanos en CNN Chile.